Hola familia, mi nombre es Pablo Franco y esto es Emprender en el Pueblo. Víctor Franco está en la postproducción y si tú estás al otro lado, lo tenemos todo. Sintonía y comenzamos. Emprender en el Pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Hoy, quinto capítulo de Emprender en el Pueblo, vamos a hablar de una de las mayores barreras que existen para vivir y emprender en el pueblo, la vivienda. Y es que, por absurdo que te pueda parecer, por difícil de entender que sea, hay zonas del medio rural que se están quedando sin población y en las que es imposible encontrar una vivienda. Ya apunté alguna causa en el primer capítulo de este podcast, con los 5 pasos para emprender en el pueblo. Así que no me voy a detener en las causas, sino en las soluciones. Enseguida conversaremos acerca de este asunto con 2 personas que trabajan para solucionar los problemas de acceso a la vivienda en zonas despobladas. Pero antes os quiero dejar 6 maneras de encontrar una casa en el pueblo sin perder la cabeza. ¿Te cansan los atascos? ¿Te estresa la ciudad? ¿Quieres una vida más natural? Emprenderenelpueblo.com. Por cierto, que se me olvidaba decir que estrenamos número de WhatsApp, por si nos queréis enviar audios o mensajes. No llamadas, solo tenemos configurado el WhatsApp. El número es, apunta si puedes, 644-765-739. Repito, 644-765-739. Si no lo has cogido, no te preocupes, porque lo dejo abajo en la descripción y lo tendrás en la web. 1. Vamos con la primera. Lo primero que debes hacer es pensar dónde buscar, porque ya te anticipo que la búsqueda va a ser intensa. Alguna vez he contado que nosotros estuvimos varios años buscando esa casa que no aparecía. Teníamos muy clara la zona, nuestras necesidades y el precio que nos podíamos permitir, pero ninguna de las recetas que te voy a dar ahora funcionaba. Un día, cuando ya buscábamos de manera automática y sin mucha esperanza, apareció nuestra casa. Lo he dicho en varios capítulos, pero la planificación es fundamental. Ten claro dónde quieres vivir, al menos la zona, las cuentas de cuánto quieres invertir, tanto si hablamos de compra como de alquiler, y nunca sobrepases el límite que te marques. Ten claro también el tipo de casa que necesitas, y en esto, si cumple con tus mínimos, te digo que no te andes con exquisiteces, no sea que no exista exactamente lo que buscas. 2. No te descubro nada nuevo, así que no me voy a entretener, es la fórmula tradicional que todos hemos utilizado y, a veces, como una extraña adicción que no sé si compartís conmigo, aunque ya tengamos casa, seguimos utilizando. Se trata de buscar por internet, en los portales inmobiliarios y posteriormente, cuando no encuentras nada, visitar los escaparates de las inmobiliarias para no encontrar casi nada tampoco. La tercera fórmula, buscar una casa por el método del peregrino. ¿Qué es? Pues cada fin de semana coger el coche, ir primero a pueblos que te encantan, patear y preguntar, incluso alguna vez he visto carteles en mi pueblo de personas que anuncian que buscan una casa con jardín. Les deseo toda la suerte del mundo. Con mucha ternura, eso sí. No conozco a nadie que haya encontrado su casa así, aunque seguro que lo hay, y alguien me manda un audio por WhatsApp para decirme, oye, que yo sí lo hice así y me funcionó. Genial. Cuarto paso, vamos con el número 4. Otra fórmula es llamar al ayuntamiento para ver qué tienen. Y ojo, que esta es la alternativa más seria hasta el momento y tienes muchas posibilidades de encontrar casa así. También tendrás que tener paciencia, porque hay muchos ayuntamientos que ya no abren todos los días. Te será mucho más útil ir directamente que patearte todos los pueblos de la comarca. Al menos visita primero el ayuntamiento y si ahí no encuentras nada, patea lo que quieras. Y te cuento por qué. Resulta que en ocasiones, cuando alguien fallece y sus herederos no se pueden o no se quieren hacer cargo del bien, este se subasta. No pienses en viviendas para entrar a vivir. Normalmente el coste que deberás asumir es el del derribo y poco más. Puede ser una forma para, por menos dinero, poder construirte tu casa. También puede ser que alguien haya dejado dicho en el ayuntamiento que quiere vender una propiedad. En los pueblos pequeños a veces los ayuntamientos dan sorpresas positivas. Luego también tienes la opción de buscar en el boletín oficial de tu provincia, pero es tan farragoso que no te lo aconsejo. Vamos con la quinta fórmula. Esto es lo primero que harás o habrás hecho si tienes amigos viviendo en la zona en la que tú quieres vivir. Abrasarles, para que te avisen si se enteran de algo y que luego nunca te guste, porque se valoran más las cosas que te tienes que currar tú. Y tras esta pullita, mis amigos, vamos con la número 6. Sexta
fórmula. Si llevas tiempo buscando, habrás visto que a veces se presentan oportunidades de matar dos pájaros de un tiro. Me explico. Pueblos que te ofrecen llevar el bar, el albergue o el multiservicio rural e incluyen una vivienda a bajo precio o a veces incluso gratis. Es una solución genial si te has dedicado o te dedicas a la hostelería, al comercio minorista, conoces el oficio y sabes lo que te vas a encontrar en el día a día. El índice de fracaso en este tipo de acuerdos suele ser bastante elevado cuando quien acude a la oferta no se ha hecho antes las preguntas necesarias. Por supuesto, ojo que no digo que no, es una opción muy a tener en cuenta, pero piensa antes en si es la tuya. Y ahora sí, la séptima, que para mí es la mejor de todas. Vamos a hablar de las bolsas de vivienda de las comarcas, pueblos e incluso asociaciones vecinales. ¿Quieres vivir y trabajar en el medio rural? Síguenos y conoce la experiencia de personas que lo hicieron antes que tú. Silvia Benedí, técnica de cooperación, Adri Giloca, Gallo Canta, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy contenta. Tenía muchas ganas de hablar contigo del asunto de la vivienda. En todos los capítulos que llevamos del podcast ha salido todas las veces el problemón que hay en determinadas zonas del medio rural en toda España. Además creo que es un problema común para conseguir no ya tierras en las que hacer un proyecto agrícola o ganadero, sino una vivienda en la que asentarse para teletrabajar, para ir a trabajar en una empresa de la zona o para lo que sea. Es muy difícil y ahí tú estás llevando un proyecto para convencer a los dueños de esas viviendas de que las pongan en el mercado. Cuéntanos, ¿cuál es el funcionamiento? Bueno, pues te cuento, Pablo, que estamos dentro de un proyecto de cooperación que se llama Pueblos Vivos, que están 7 grupos de acción local de toda Aragón, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé con este proyecto, que fue este verano, pues empecé a llamar a los pueblos, ¿vale? El proyecto pues va un poco de repoblación, de gente que quiere venirse a vivir a los pueblos, de ayuntamientos que nos dicen lo que ofertan y demás. Y bueno, pues yo empecé a llamar a los ayuntamientos. Y bueno, pues mira, este proyecto, Pueblos Vivos, pitipí patapla, ¿qué tienes? ¿Tienes vivienda? No. ¿Pero hay algo de vivienda en alquiler? No, no tenemos nada. O los que tenían, sí, pero está ocupada. O así eran todas las respuestas, ¿vale, Pablo? Entonces, nosotros trabajamos con pueblos de menos de 1.000 habitantes, que esto también hay que decirlo. Es verdad que en las cabeceras comarcales sí que hay vivienda en alquiler, pero cuando íbamos a los pueblos pequeños, a pueblos de menos de 1.000 habitantes, todas las respuestas eran similares. Claro, para quien no conozca, disculpa que te interrumpa, Silvia, para quien no conozca la zona, ¿de qué tipo de pueblos hablamos? Porque para alguien de Madrid un pueblo son 50.000 habitantes, pero los que estamos en Aragón sabemos que 1.000 habitantes es un pueblo muy grande. Mira, nosotros estamos 2 comarcas, estamos comarca de Daroca y comarca de Jiloca. En total tenemos 98 municipios, que bueno, la distancia es enorme, pero por ejemplo, para que te hagas una idea, de 98 municipios, solo 3 tienen más de 1.000 habitantes, que son Daroca, Calamocha y Monreal. El resto, menos 3 que puede que tengan más de 500, el resto tienen menos de 200 habitantes, de 100 habitantes. Yo creo que igual hay 40 o 50 pueblos que pueden rondar entre los 20 y los 50 habitantes. Claro, o sea, esa sería la norma, ¿no? Pueblos de menos de 50 habitantes. Sí, de menos de 100 yo creo que prácticamente entre 200, menos de 200 prácticamente todos. Entonces estamos hablando de un territorio muy extenso. En coche igual te puedes cascar 3 horas tranquilamente de punta a punta. Hay muchísima distancia geográfica y es lo que se puede denominar un desierto demográfico total. O sea, estamos hablando de muy poca población en extensiones enormes. Pero es verdad que son pueblos que tradicionalmente han sido grandes y a partir de los 60 fue cuando se perdió muchísima población. Eso quiere decir que son pueblos que realmente el casco urbano es muy grande. O sea, tenemos pueblos que igual ahora tienen 100 habitantes, pero que han llegado a tener 1.300 habitantes, ¿vale? Entonces quiere decir que tenemos cascos urbanos grandes. Muchos de ellos, pues eso, con casas, con muchas casas, en buen estado, por decirlo así. Por ubicar un poco, estamos hablando de un pueblo que a lo mejor, un pueblo tipo, que pueda tener 100 habitantes, con población súper envejecida, que a lo mejor podría tener el 80% de lo que fueron sus viviendas
Vacío, me imagino que muchas en unas condiciones ya de inhabitabilidad, o sea, de derribo incluso, pero que habrá otras que estarán habitables o incluso con una pequeña reforma habitables también. Realmente sí que estamos hablando de que tenemos muy poca población, pero realmente hay vivienda y hay muchísima vivienda de por medio. Entonces ya te digo que cuando empezamos a hablar con los ayuntamientos y demás, dijimos, bueno, vamos a ver, entonces teníamos un chico en prácticas que es una maravilla, que se llama Javi, y estábamos Javi y yo en verano porque como éramos los dos únicos que quedábamos para aquí, todo el mundo estaba de vacaciones, dijimos, venga Javi, vamos a ver qué hacemos, ya pues vamos a hacer una encuesta, a ver, un cuestionario sencillo, vamos a mandárselo a los ayuntamientos y a ver qué nos cuentan. Y la verdad que cuando mandamos el cuestionario y nos empezaron a rebotar, nos dimos cuenta, las respuestas, pues nos dimos cuenta de que realmente había un problema. O sea, que la mayoría de los ayuntamientos no tenían viviendas en alquiler y que encima los pocos que sí que tenían, la tenían ocupada. Entonces, realmente, de forma pública, por decirlo así, no había vivienda en alquiler. Pues Javi y yo empezamos a hablar también y digo, pues vamos a ver si este problema que le vemos a los ayuntamientos lo podemos ver también en el tema de los particulares. Y ahí empezaron a salirnos los datos realmente preocupantes. O sea, datos como que, por ejemplo, de los 590 cuestionarios, solo 7 de los que tenían una vivienda en propiedad la alquilaban. O sea, nos decían ya que realmente no había vivienda en alquiler. Ni siquiera un 1%. Y luego, claro, lo miramos en internet también, entramos pues en el Idealista, en Segunda, bueno, entramos en diferentes portales y miramos a ver si realmente era la situación. Y de repente nos dimos cuenta de que solo encontramos en 2 comarcas, que como te decía eran 95 pueblos en total, 5 casas en alquiler. Ya te digo que esto siempre quitando las 3 cabeceras comarcales, sí. Eso sí que es verdad. Sí. Sí. Entonces, otro de los datos horribles que salió de este cuestionario es que el 55% de las personas que habían querido venir a vivir a pueblos pequeños habían desistido porque no habían encontrado dónde vivir. Es que a mí ese dato, ya solo ese dato me hace... Vamos, me provoca un dolor que no se puede. Pone un poco los pelos de punta pensar que la población está muy envejecida, que de esas personas cada vez quedan menos y que aunque quisieran llegar otras, aunque hay otras queriendo ir a vivir ahí, no pueden. Siendo que lo que te decía al principio, que tenemos un mercado inmobiliario bestial, o sea, que es que hay casas, que no es decir, es que mira, tenemos 5 casas y nos la tenemos que repartir como sea, no, es que tenemos más de la mitad de los pueblos abandonados en cuanto a vivienda. Después de ver este marco general que nos sirvió muy bien, pues eso, para situarnos, ¿sabes, Pablo? Para ver un poco la foto, ¿no?, de lo que estábamos viviendo. Os encontrasteis con un panorama, no solo el decir se nos va la gente, sino que es que encima... por una cuestión biológica, sino que es que encima no va a ser posible que venga nadie, con lo cual esto se nos muere. Cuando tú vas a vivir a un pueblo, y yo esto lo pongo de ejemplo siempre, yo soy de un pueblo, mi pareja es de mi mismo pueblo, pues cuando nos fuimos a vivir al pueblo, pues lo primero que piensas no es en comprar, es en alquilar, porque dices, bueno, ¿y si luego no me gusta? ¿Y si no encuentro trabajo? ¿O si me siento incómodo? Bueno, pues entonces ya una vez creado nuestra foto, ¿no?, nuestra radiografía de la situación, ahí es donde, pues con Javi también empezamos a pensar, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ya habían vuelto mis compañeras de vacaciones y entonces ya nos pusimos todos a pensar un poquito a ver hacia dónde teníamos que seguir desde nuestra humilde posición. Así que vimos como tres conceptos básicos que sí que podíamos empezar a hacer. El primero era el banco de viviendas. Teníamos también pues una pequeña campaña que queríamos hacer de sensibilización. Pienso además que, bueno, ahora me lo vas a contar, pero creo que no es fácil, ¿verdad? Estoy viendo una publicación mientras hablamos que apeláis incluso al sentimiento de pertenencia, ¿no? Abre tu casa, tu pueblo la necesita. Sí. Entiendo por este tipo de mensajes que os está costando hacer calar. Dime cómo está en este momento ese banco de viviendas, si ahora mismo habría posibilidades de acoger a nuevos pobladores en la zona de Jiloca, Gallo Canta.
Pues mira, ahora mismamente tenemos unas 17 viviendas. Es decir, podría haber 17 familias que nos estén escuchando, que contactaran con vosotros en Adri Giloca y pudieran tener la posibilidad de que alguna les encajara. Sí, incluso te va a decir de gente que me ha dicho, oye, es que yo quiero este pueblo en concreto, ¿vale? Y oye, directamente